Tenemos en la pista los ejemplares del grupo número 4. Quiero pedir a ustedes una disculpa por el tiempo de más que me tomé en seleccionar estos animales. Realmente es un grupo difícil por las diferencias que presentan de manera individual cada animal, tanto racialmente como en cuestiones de conformación y estructura. El ejemplar del primer lugar es la placa número 25, es la hembra pues que reúne el mayor conjunto de atributos entre caracterización racial, características productivas. Es una hembra que supera al ejemplar del segundo lugar en el volumen que tiene en el tercio medio, el arqueamiento de sus costillas, la estructura. Así también es una hembra de mucho más volumen, sobre todo. La hembra del segundo lugar es una bonita hembra, es una hembra que supera al ejemplar del tercer lugar en la limpieza que presenta. Si ustedes ven, la hembra del tercer lugar es una hembra que ya tiene acúmulos de grasa en el pecho. Es una hembra también mucho más equilibrada que el ejemplar del tercer lugar. La hembra del tercer lugar es una hembra de mucho volumen, de mucho arqueamiento de costillas, y es precisamente en ese volumen y en la caracterización racial cuando ustedes observan la cabeza del tercer lugar, una cabeza mucho más encuadrada y más expresiva de sardo negro que el ejemplar que ocupa el cuarto lugar. El ejemplar del cuarto lugar es un animal de mucha estructura, de mucho volumen en el tercio medio, y es precisamente en esa estructura que supera al ejemplar del quinto lugar. El ejemplar del quinto lugar es un animal que supera al del sexto en el largo corporal, estructura, profundidad y masas musculares, y sobre todo a nivel de la línea del corazón. El ejemplar del sexto lugar es un animal de mucho más balance que el ejemplar del séptimo lugar, un animal también nuevamente de mejor estructura, mejores patas que el ejemplar del séptimo lugar. El ejemplar del séptimo lugar es un animal que tiene una mejor pigmentación con respecto al ejemplar del octavo lugar, y así también un animal que presenta una mejor línea dorso-lumbar. El ejemplar del octavo lugar es un animal profundo, supera en la profundidad el ejemplar que está detrás de él, así también nos presenta un mejor ombligo. Los ejemplares que están detrás pues son animales mucho más de menor estructura que los que están adelante, y los que están hasta el final, específicamente el que ocupó el último lugar, es un ejemplar también que tiene ciertas cuestiones en los aplomos posteriores, por eso ocupa ese lugar. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Para el grupo número 4, primer lugar, placa 25-33-73 del 1, Lucky de Oro Verde, de Luis Espín Velasco e hijos. Segundo lugar, placa 33, ejemplar 396 del 21, Miss Chicapila de Rancho del Alemán. Tercer lugar, placa 29, 675 del 1, Miss Don Walter de José Sabino Herrera, Dagduc e hijos. Cuarto lugar, placa 30, ejemplar 023 del 1, Dominga de Ganadería El Guanacaste. Quinto lugar, placa 20 de José Manuel Hernández Guzmán. Sexto lugar, placa 31 de Hermanos Herrera Dagduc. Séptimo lugar, placa 22 de Arturo Macosay Córdoba. Octavo lugar, placa 19 de Gerardo Martínez y familia. Y continuamos con los ejemplares del grupo número 5. Son 5 ejemplares que participan por este grupo.
Tenemos en la pista 5 ejemplares del grupo número 5, animales de 17 a 18 meses de edad. El ejemplar del primer lugar es la placa número 41. Es una bonita hembra femenina, larga, balanceada. Supera en el largo corporal al ejemplar del segundo lugar, así también como en el volumen del tercio medio. Vemos costillas más arqueadas y un paso más suave de lo que son los hombros a las primeras costillas, con una línea dorso-lumbar más ancha. El ejemplar del segundo lugar es una bonita hembra femenina, hay que destacar eso en ella, y es precisamente en esa feminidad, en la forma de su jiba, en el tamaño, que supera al ejemplar del tercer lugar, una hembra muy balanceada y femenina. La hembra del tercer lugar es una bonita hembra de mucho volumen, de mucha capacidad, de mucha musculatura, y es precisamente en la musculatura del tren posterior que supera al ejemplar del cuarto lugar, así también como en el volumen del tercio medio. El ejemplar del cuarto lugar es un animal que supera al ejemplar del quinto lugar en la estructura y en el largo corporal. El ejemplar del quinto lugar es una hembra que, cuando comparada con las que están adelante, no tiene el desarrollo y la estructura que las que están delante de ella. Muchas gracias. Para el grupo número 5, primer lugar lo obtiene la placa 41, 189 sobre 21 de Hermanos Herrera Dagduc. Segundo lugar, placa 43, 455 del 21, Miss Alemán de Rancho el Alemán. Tercer lugar, placa 47, 775 del 0, Miss Ganamarca de Ganamarca SPR. Cuarto lugar, placa 45, 360 sobre 21, Miss Chicapila de Rancho el Alemán. Quinto lugar, placa 42, ejemplar 468 del 1 de Benigno Lezama Sánchez. Y continuamos con los ejemplares que participan por el grupo número 6. Son 5 ejemplares que tenemos en el catálogo.
Tenemos 5 ejemplares que compiten en la categoría número 6, animales de 19 a 20 meses de edad. Nuevamente, animales heterogéneos. Sin embargo, el primer lugar es para la hembra con la placa número 55. Es la hembra más equilibrada, más limpia, más balanceada de los 5 ejemplares. Cuando nosotros observamos el ejemplar del primer lugar en lo que es limpieza, encontramos un animal que no muestra acúmulos de grasa comparado con el ejemplar del segundo lugar. Así también es un animal que presenta unos mejores aplomos posteriores, sobre todo a nivel del corvejón. Cuando observamos el ejemplar del segundo lugar, es un animal que observamos ya que tiene cierto acúmulo de líquido en los corvejones, más correcto el ejemplar del primer lugar en ese aspecto. En general es el mejor conjunto. El ejemplar del segundo lugar es un animal que me llamó mucho la atención, que me gusta mucho, que me atrae mucho, un animal de mucho volumen en el tercio medio, un animal de mucha capacidad. Sin embargo, es un animal que observamos ya bastantes acúmulos de grasa arriba de lo que es la pelvis y sobre todo nuevamente a nivel del corvejón, ya los aplomos en ese punto comprometidos. No quisiéramos una hembra a esta edad encontrar ya estos acúmulos de grasa y estas cuestiones estructurales de aplomo. Sin embargo, mucho volumen en el tercio medio, mucha profundidad. Y es precisamente en ese volumen que supera al ejemplar del tercer lugar. Vemos el segundo lugar, costillas más largas y más arqueadas con respecto al tercer lugar, más volumen. El ejemplar del tercer lugar es un animal que muestra una mayor musculatura, sobre todo a nivel del tren posterior cuando comparado con el cuarto lugar. Un ejemplar que presenta también mayor profundidad y que presenta un ombligo más correcto que el ejemplar del cuarto lugar. El ejemplar del cuarto lugar es un animal que presenta una línea dorso-lumbar mucho más fuerte que el ejemplar del quinto lugar, así también una mejor línea del corazón y una mejor estructura. Muchas gracias. Gracias, doctor Sainz. Resultados para el grupo número 6. Primer lugar, placa 55, ejemplar 765 del 0, Miss Ganamarca de Ganamarca SPR. Segundo lugar, placa 54, ejemplar 660 del 20, Miss El Zapoteco de Ganadería El Zapoteco. Tercer lugar, placa 53, ejemplar 770 del 0 de Miss Ganamarca de Ganamarca SPR. Cuarto lugar, placa 49, ejemplar 3435 del 0, Primicia de Manuel Iturbe Villegas e hijos. Quinto lugar, placa 50, ejemplar 25 del 0, de nombre Adelita de Cristian Castillo Zavala. Y para obtener a la campeona joven menor, tenemos en la pista los primeros lugares de los grupos 4, 5 y 6, placas 25, 41 y 55. Y para participar por el campeonato reservado joven menor, tenemos a los segundos lugares con las placas 33, 43 y 54.
Tenemos en la pista 3 ejemplares que están compitiendo para la campeona joven menor. 3 animales de mucha capacidad, animales de buena estructura, animales de costillas largas, arqueadas, animales de buen balance entre musculatura y estructura, animales funcionales. Sin embargo, voy a otorgar la campeona joven menor al ejemplar con la placa número 55, que es el que está detrás. Cuando nosotros observamos la caracterización racial, la cabeza negra, el pabellón de las orejas negras, las 4 patas negras, la coloración de su piel, muy bien encuadrada dentro del patrón racial de la raza sardo negro, una buena jiba bien posicionada, una línea dorso-lumbar fuerte y un buen arqueamiento de costillas con un ombligo corregido. Gracias, doctor Sainz. Campeona joven menor, placa 55, ejemplar 765/0, GSPR Miss Ganamarca, de Ganamarca SPR. La dejamos en la pista al segundo lugar del grupo 6 con la placa 54. Bien, tenemos nuevamente 3 ejemplares para la campeona joven menor, 3 animales nuevamente compitiendo para el reservado, y el campeonato reservado va para la hembra con la placa número 25, que es la que está adelante. Es una hembra de un buen balance, de una buena estructura, de un buen tercio medio, de una buena profundidad, y se le otorga a la campeona joven menor reservada. Muchas gracias. Campeona joven menor reservada, placa 25, ejemplar 3373 del 1, Lucky de Oro Verde, de Luis Espín Velasco e hijos. Muchas felicidades a los ganadores y vamos a dar continuidad al juzgamiento con el grupo número 7. Son 4 ejemplares que participan por el grupo número